Bienvenidos al estudio bíblico de mitad de semana de verano sobre el fin de los tiempos. Semana 5 con David Miller. Me alegra que estés aquí esta noche. Oremos y luego comenzaremos con la sesión 5. Gracias de nuevo por estar aquí esta noche, Padre. Gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que sin importar lo que yo diga, que lo que se recuerde aquí esta noche. ¿Qué es exactamente de tu palabra? Confiamos en tu palabra. Confiamos en ti. Agradecemos tener una fuente objetiva de verdad. Y en temas secundarios como la escatología. Que seamos una congregación que se ame a pesar de nuestras diferencias en asuntos secundarios. Gracias por Jesús, que Él guíe este estudio hoy. Oramos para que tu Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones y que para tu palabra resuene en nosotros mientras estudiamos juntos. Gracias, Jesús, por todo. Gracias porque volverás. Oramos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Y todo el pueblo de Dios dijo, amén. Amén. Bien. Al iniciar esta noche, ¿podríamos hacer un cambio? Porque teníamos problemas técnicos antes. Veamos si se solucionó. Es posible que esta noche haya o no diapositivas. A lo largo de los años, Pablo, Pedro, Juan y otros han predicado y enseñado la Biblia sin diapositivas. Estaremos bien, ¿de acuerdo? Pero quiero comenzar esta noche haciéndote pensar en algo. Y no respondas en voz alta. Quiero que pienses en esto, pero pregúntate, ¿eso? Antes de que llegaras aquí esta noche, ¿tuviste un buen día, un día regular o un mal día? Y independientemente de cuál sea tu respuesta, ¿por qué tu día fue bueno, malo o regular? Solo piénsalo por un momento. Todos hemos tenido días buenos, malos, irregulares. Tengo una teoría al respecto. Especialmente sobre los días buenos y cómo influyen en nuestra vida. Mira, como personas imperfectas, tú y yo tendemos a sobrereaccionar, ¿verdad? No soy el único en esta sala con ese problema, ¿verdad? No lo creo. Cada persona casada aquí ha experimentado una sobrereacción, ya sea de tu amado, a con quien estás casado, o de ti mismo, ¿verdad? Aunque seas adulto soltero, has tenido momentos en los que después de tu propia sobrereacción has susurrado, no puedo creer que me moleste tanto por esto. Todos hemos estado ahí. Aquí está mi teoría. Los días malos son peores. Cuando un mal día sigue a uno bueno, tiene sentido. En mi experiencia, cuando las cosas van realmente bien un día y al día siguiente se vuelven desastrosas, he notado que mi reacción emocional es más intensa. En ese día caótico que en el mal día, ya que todo iba tan bien el día anterior. Supongo que podrías describirlo como un latigazo emocional. Y eso es lo que sucede al vivir como una persona caída en un mundo caído. Tú y yo tenemos esa tendencia. Esta noche, en nuestro estudio del fin de los tiempos, es un poco así. Es como un latigazo emocional, ya que avanzamos en esta parte de nuestro estudio. Tenemos un evento que acabamos de pasar y estudiar la semana pasada.
un evento que fue un buen día para todos los que siguen a Cristo. Pero eso es seguido por otro evento que solo puede clasificarse, que veremos hoy como un momento horrible para todos los que están fuera de Cristo. La manera en que estos dos eventos se unen es intencional por Dios. Él lo ha dispuesto así. Creo en las Escrituras y el contraste es intencional. ¿Qué estudiamos el miércoles pasado por la noche? Dime, ¿qué estudiamos el miércoles pasado por la noche? El rapto, así es, el momento más alegre en la vida de alguien que sigue a Cristo es el rapto. Es algo que si llegamos a experimentarlo, porque estamos vivos en la tierra cuando suceda, es una alegría indescriptible como nada que hayamos experimentado antes. En la visión preira del rapto, el pueblo de Dios ha pasado por el período de tribulación. En el corazón de la posición preira está el hecho de que el pueblo de Dios pasará por esa semana 70 y el reinado del anticristo durante esa semana 70 en Apocalipsis capítulo 6. Vemos el quinto sello, que es este martirio masivo de cristianos. Y para los vivos en ese momento sentirán y experimentarán la ira de Satanás. Pero Mateo 24:22 menciona que la semana 70 será acortada por el bien de los elegidos, como vimos la semana pasada al final de la gran tribulación. Al concluir ese acortamiento, en la segunda mitad, veremos las señales del sexto sello, esas perturbaciones cósmicas de las que Jesús habla en el Monte de los Olivos. Y eso marca el comienzo del día del Señor, que es de lo que vamos a hablar esta noche, el día del Señor, la ira de Dios. Recuerden, como vimos el miércoles pasado en 1 Tesalonicenses 4:16, el rapto incluye a Jesús descendiendo del cielo con un grito de mando y la voz del arcángel y con el sonido de la trompeta de Dios. El apóstol Pablo asocia esos ruidos con el rapto del pueblo de Dios, porque el rapto es básicamente un anuncio para todo el mundo de que el día del Señor está cerca. El rapto nos dice que el juicio de Dios sobre todos los que están fuera de Cristo, su juicio ya no está cerca, es ahora. Y eso será inesperado y sorprendente a cada persona perdida. Pero no será así para quienes siguen a Cristo. Nosotros esperaremos el rapto porque de las señales que Jesús nos dijo que buscáramos, que la precederán. Como vimos la semana pasada, la perspectiva preira del rapto es la posición de que Cristo regresa para raptar a los elegidos después de la tribulación, dentro del sexto sello. Pero justo antes de que se abra el séptimo sello, recuerden, ese séptimo sello, del cual hablaremos casi esta noche, se abre. Al abrirse, trae la ira de Dios derramada contra toda la humanidad pecadora que queda en la tierra. La perspectiva preira, amigos, para mí y otros que la sostienen, armoniza exitosamente lo mejor, las fortalezas de la perspectiva pre-tribulacional y post-tribulacional. Afirma que para el verdadero cristiano que esté vivo durante la tribulación, su rescate será antes de que inicie la ira divina. Rescate, ira, gozo, juicio, rapto, día del Señor. Son dos cosas diferentes, pero ocurren simultáneamente en el mismo día. Y de nuevo, 1 Tesalonicenses 5:9 dice que los que están en Cristo no están destinados a la ira de Dios.
Esto coincide con la declaración de Jesús en el discurso del Monte de los Olivos. A los que sobreviven la tribulación y están en Cristo, les dice que miren hacia arriba porque su redención está cerca. Una vez que Cristo arrebate a los suyos, comienza de nuevo el día del Señor en la visión del rapto antes de la ira. Ahora probablemente ya viste el folleto para esta noche. Y un lado tiene las escrituras principales que hablan del día del Señor. Tengo mucho que cubrir esta noche, así que te proporcionamos las escrituras esta noche. Una vez más, esta serie está diseñada para desafiarte a estudiar tu Biblia con más cuidado y llegar a tu propia posición sobre tu propia escatología. Así que rezo para que sea una buena referencia para ti. Por otro lado, quizá ya notaste que el folleto tiene una tabla. No creo que sea humanamente posible enseñar escatología sin una tabla. Y no creo que estés solo en eso. Así que ahora tienes una especie de representación visual de lo que hemos estado hablando durante estas 5 semanas. Ahora, quiero dar crédito donde se debe, porque ambos lados de tu folleto son creación del pastor Russell, no mía. Así que si tienes preguntas o tal vez incluso algunas sugerencias sobre el folleto, puedes hablar con él la próxima semana. Así que puedes ver, en el lado opuesto de la tabla hay muchas escrituras que hablan del día del Señor. Y trataremos algunas de ellas, pero no todas esta noche. De hecho, de nuevo, no creo, no tenemos diapositivas, ¿correcto? Sí, no tenemos. Entonces, número 1, en tu esquema sobre el día del Señor es, las escrituras usarán sis de nuevo esta noche. Funcionó bien la semana pasada. Así que número 1 son las escrituras. Y nuevamente, en tu esquema verás que hay un montón de escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento que hablan sobre el día del Señor. En el Antiguo Testamento, específicamente, 8 profetas diferentes hablan sobre el día del Señor. Isaías, Jeremías, Joel, Amós, Abdías, Sofonías, Zacarías y Malaquías. Esta noche vamos a explorar algunos de ellos. Les recomiendo revisar las referencias en el folleto para su propio estudio. Antes de adentrarnos en la frase el día del Señor, al igual que la semana pasada con ¿de dónde viene la palabra rapto?, es esencial desglosar la frase. Por ejemplo, en hebreo, la palabra día se traduce como yom. Para entender cómo se utiliza esa palabra en diversas partes del Antiguo Testamento, es fundamental prestar atención al contexto al estudiar la Biblia. Yom puede significar un periodo literal de 24 horas, pero también puede abarcar un tiempo más extenso, como una temporada o una era. Por lo tanto, al encontrarte con la palabra día en tu traducción al inglés, es esencial analizar el contexto. En la Biblia, cuando yom se combina con un número, se refiere a un lapso de 24 horas, lo que respalda mi postura como creacionista de la tierra joven. Las narrativas de la creación en Génesis 1 y 2 están asociadas con números. Te doy un ejemplo. En Génesis 3 y Génesis 5, Génesis 1:3 y Génesis 1:5. Dios dijo, ¿qué haya qué? Luz. Y hubo luz. Y luego la Escritura dice, y luego hubo tarde y hubo mañana. El primer día yom. Y luego continúa. Dios crea más en el segundo día. Y dice, y hubo tarde y hubo mañana. El segundo día yom. El tercer día yom, periodo de 24 horas. Siempre que veas la palabra día seguida de un número, en el Antiguo Testamento, generalmente se trata de un periodo de 24 horas y otros indicadores, como 7 días o 3 días,
o un día completo, o incluso la frase cada día, se refieren a un periodo de 24 horas. Sin embargo, el día del Señor, como lo usan los profetas del Antiguo Testamento e incluso en el Nuevo Testamento, no está asociado con un número, sino que se usa de la otra manera que describimos, como una era, como una temporada. Como mencioné la semana pasada, el rapto y el día del Señor ocurren dentro del mismo periodo de 24 horas en algún momento del futuro. Pero ese día, el día del Señor, marca el comienzo de un tiempo de juicio que no termina al atardecer de ese día. Lo veremos a medida que avancemos en el estudio de esta noche. Para ser claros, el día del Señor es más largo que un solo día. Es un periodo de más de 5 meses. Veremos cómo lo sabemos un poco esta noche. Es algo así. Es como usar la frase en aquellos días. ¿Alguien la ha usado antes? Bueno, en mis tiempos o en mis días. No es una fecha específica en el calendario, sino una temporada en tu vida, un capítulo en tu vida. El día del Señor es un capítulo en el marco temporal de Dios para concluir la historia humana. Comienza en una era. Los profetas del Antiguo Testamento usan la frase día del Señor de esa manera, al igual que el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Por cierto, día del Señor no es la única frase que se usa para describir lo que hablamos al referirnos al día del Señor. También está la frase ese día o el día del juicio. Jesús usó los días del Hijo del Hombre. Vimos eso la semana pasada en el discurso del Monte de los Olivos. Todas esas referencias están conectadas con el día del Señor y muchas traducciones lo relacionan con el día del Señor. Tienen una manera particular de tipografiar la palabra Señor en la mayoría de las traducciones modernas. Esa tipografía se llama versalitas. ¿Todos saben de lo que hablo? No mayúsculas, sino versalitas. Siempre que vean la palabra Señor en su Biblia en el Antiguo Testamento y está en versalitas, significa que la L parece una mayúscula, pero también la O, aunque es más pequeña, también la R, aunque es más pequeña, también la D. Esa versión de versalitas es solo una manera en que los traductores al inglés nos ayudan a entender eso. Cuando vemos esa palabra, en realidad es la palabra hebrea, Yahweh. Es un buen indicador, es una herramienta útil, porque Yahweh es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En hebreo, el mismo nombre de Dios nos recuerda quién es Él, que Él es el Dios autoexistente. Él es el Dios que se revela a sí mismo. Él es el Dios santo que se relaciona con la humanidad pecadora, aunque Él es santo. Ese nombre Yahweh en realidad nos enseña que hay una distinción entre nosotros, la creación, y Él, el creador. Y vivimos en una cultura que intenta suprimir esa distinción, que hay una distinción entre Dios y nosotros. Alabado sea Dios, que la hay, porque solo Dios es eterno. No tiene principio ni fin. Solo Él existe por sí mismo. Yahweh testifica eso, que Dios nunca fue creado, pero todo lo que existe además de Él fue creado por Él. Y no solo conoce el principio y el fin, sino que Él ha diseñado soberanamente ambos. Solo su voluntad ordenada, amigos, se cumplirá al final. Concluirá la historia humana para su propia gloria. Por eso la escatología importa. Así que eso es suficiente sobre la frase Día del Señor. Pero veamos algunos ejemplos de esta frase. Si tienes tu Biblia, acompáñame a Isaías 13. Comenzaremos esta noche en Isaías 13, bajo el primer punto que trata sobre las Escrituras. Veremos un par de ellas, aunque hay muchas en tu folleto. Continuaremos en Isaías 14, desde el versículo 4. Ahora,
como muchos de estos pasajes de los profetas del Antiguo Testamento sirven un doble propósito mientras los leemos, porque describen un evento que sucederá a corto plazo, pero también al mismo tiempo sirven como un preludio o algo que apunta a un evento en el futuro, en el escatón. El Antiguo Testamento siempre nos está señalando hacia adelante, no solo sobre lo que está ocurriendo en la historia inmediata del Antiguo Testamento, sino que apunta hacia adelante, en última instancia, a Cristo. Y así, los pasajes proféticos de los profetas del Antiguo Testamento hacen lo mismo. Es consistente de esa manera que estos pasajes prefiguran un evento futuro mientras los leemos. Y ese evento futuro está en el escatón por venir. Pero esto específicamente que estamos viendo en Isaías era una advertencia sobre lo que los babilonios iban a hacerle a Judá en el 605 a.C. Pero de nuevo, la descripción que estamos a punto de leer también nos apunta hacia adelante y se aplica al día del Señor. Comencemos en el versículo 4, Isaías 13. Comenzando en el versículo 4, la palabra de Dios dice esto: el sonido de un tumulto está en las montañas como de una gran multitud, el sonido de un alboroto, de reinos, de naciones que se reúnen. El Señor de los ejércitos está reuniendo un ejército para la batalla. Vienen de una tierra lejana, desde los confines de los cielos. El Señor y sus armas de indignación para destruir la tierra lamenta por él. ¿Qué dice? Día del Señor, lamenta, ve, 6. Porque el día del Señor se acerca, una destrucción del Todopoderoso vendrá. Por lo tanto, todas las manos se debilitarán y todo corazón humano se derretirá. Estarán consternados. Dolores y agonía los atraparán y estarán en angustia como una mujer en labor. ¿Hemos escuchado esa metáfora antes en este estudio? Sí, varias veces. Se mirarán atónitos, sus rostros estarán encendidos. He aquí, el día del Señor viene, cruel, con ira y furor ardiente, para hacer de la tierra una desolación y destruir a sus pecadores de ella, porque las estrellas de los cielos y sus constelaciones no darán su luz. El sol se oscurecerá al salir y la luna no dará su resplandor. Castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, lo cual, por cierto, es el propósito incluso en el Nuevo Testamento, porque en el día del Señor pondré fin a la pompa de los arrogantes y humillaré el orgullo pomposo de los despiadados. Haré que la gente sea más rara que el oro fino y la humanidad, más que el oro de Ofir. Así haré temblar los cielos y la tierra será sacudida de su lugar por la ira del Señor de los ejércitos. En su día de feroz enojo es un montón. ¿No es así? Mira Isaías 13. Los reinos de la tierra se unen para la guerra y esta resulta unilateral y brutal. La victoria es implacable. La angustia de los vencidos se asemeja a los dolores de parto de una mujer, que vemos nuevamente en el Nuevo Testamento sobre estos eventos. Habrá una ira imparable, que él describe aquí, donde los orgullosos, arrogantes y despiadados serán humillados. Todos serán abatidos. La tasa de supervivencia será tan baja en este evento que los sobrevivientes serán más raros que el oro fino. Los cielos temblarán y la tierra será sacudida de su lugar. El punto es el versículo 11. Yo castigaré al mundo por su maldad y a los malvados por su iniquidad. Los evangélicos modernos podrían leer Isaías 13 y responder con: oh Dios mío, suena tan duro. Y si lo sientes esta noche,
Si alguno de nosotros siente hoy, es porque no tomamos nuestro pecado lo suficientemente en serio. Mira, tú y yo no somos simples espectadores que somos victimizados por nuestro propio pecado. No, el pecado es una rebelión. Y con nuestro pecado, felizmente nos lanzamos de lleno. El pecado es en realidad una rebelión cósmica contra aquel que nos creó. Además de Cristo, somos enemigos de Dios. Y sí, participamos con alegría en nuestro propio pecado aparte de Cristo. Lo que sucede en el día del Señor descrito aquí es justo y apropiado, gracias a la santidad de Dios. Él no mira hacia otro lado del pecado, porque Dios es santo. El pecado es serio y es muy, muy grave. Mira, el estudio del fin de los tiempos debería motivarnos a ser fieles como cristianos. Debería motivarnos a aferrarnos a Cristo aún más al buscar la santidad. Como dice Pablo en Gálatas 4:25, debemos crucificar la carne, mortificar nuestra carne pecaminosa, es decir, matarla a diario. Así que si creíste que era duro, hagamos un profeta más del Antiguo Testamento sobre el día del Señor. ¿Todos saben dónde está Sofonías? Van a ir a Sofonías, capítulo 1, y veremos otro ejemplo de las Escrituras sobre el día del Señor. Sofonías 1. Empezaremos en el versículo 14. Y llegaremos al versículo 8. Versículo 14. La palabra de Dios dice esto: el gran día del Señor está cerca, y se apresura rápidamente. El sonido del día del Señor es amargo. El hombre fuerte grita allí. Un día de ira es ese día, un día de angustia y aflicción, un día de ruina y devastación, un día de oscuridad y tinieblas, un día de nubes y densa oscuridad, un día de toque de trompeta y grito de batalla contra las ciudades fortificadas y contra las altas murallas. Traeré angustia sobre la humanidad para que caminen como ciegos porque han pecado contra el Señor. Su sangre será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrán librarlos. En el día de la ira del Señor, en el fuego de su celo, toda la tierra será consumida, porque hará un fin completo y repentino de todos los habitantes de la tierra. Sofonías predica y profetiza, advirtiendo al pueblo de Dios, llamándolos a arrepentirse por la inminente invasión de enemigos externos. Pero al mismo tiempo, Dios lo usa para apuntar hacia adelante al día del Señor en el Eschatón. Y habla de cosas como la ira, sangre, carne, angustia, oscuridad, penumbra, ruina, devastación. Un día de ira, la tierra se consumirá para un fin completo y repentino. Hará de todos los habitantes de la tierra que no se cumplió en la guerra o batalla terrenal y temporal que se libraba entre el pueblo de Dios y quien fuera su enemigo en ese momento. Así que esto apunta a algo más grande.
En realidad, hay otros 6 profetas del Antiguo Testamento que hablan del día del Señor, los cuales puedes encontrar en tu propio estudio, en tu folleto. Jeremías, Joel, Amós, Abdías, Zacarías y Malaquías. Recuerden, amigos, que el día del Señor también es un tema común en los escritos de Pedro y Pablo en el Nuevo Testamento. En el capítulo 2 de Hechos, Pedro predica en Pentecostés mientras la iglesia está naciendo, haciendo referencia a Joel al compartir el Evangelio. Uno de los profetas del Antiguo Testamento menciona el día del Señor. Mira Hechos 2:17. El sermón de Pedro, donde dice en el versículo 17 del capítulo 2 de Hechos, y en los últimos días. Bien, tiempo fuera. Solo mira esa frase ahí mismo. ¿Crees que vivimos en los últimos días? Pedro estaba convencido de que estaba viviendo en los últimos días. Por lo tanto, es mejor que tú y yo creamos que también estamos en los últimos días. En esos tiempos, Dios promete derramar su espíritu sobre toda la humanidad, lo que resultará en profecías, visiones y sueños. Incluso sus siervos y siervas profetizarán. ¿Todo claro hasta ahora? Versículo 19. Mostraré maravillas en el cielo y señales en la tierra. Habrá sangre, fuego y vapor de humo. El sol se oscurecerá y la luna se tornará roja. ¿Dónde hemos escuchado esto antes? En el discurso del olivar, palabras de Jesús sobre lo que precede el día del Señor, el rapto en la visión preira, el sol. Versículo 20. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes del día del Señor. El gran y magnífico día. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será que salvo. Es fascinante que no evite el eschatón, sino que realmente incluya el día del Señor que vendrá. Como parte del mensaje del Evangelio, Pedro predica el Evangelio y observa lo que sucede al final del sermón. Vea los versículos 37 y 38. Al escuchar esto, todas las personas en Jerusalén en ese momento, durante la fiesta de Pentecostés, al oír esto, se compungieron y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué debemos hacer? Pedro respondió, ¿qué creen? Arrepiéntanse, bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo. Nuevamente, quiero resaltar que Pedro veía la escatología como parte del Evangelio. Como mencionamos la semana pasada, cuando alguien es salvo, Dios nos rescata. Sin embargo, nuestro rescate no se completa hasta el rapto en el día del Señor. Pedro no ve esto como un tema separado, y eso es porque él creía que realmente llegará un día de juicio. Y es el día del Señor. Y fuera de Cristo, los pecadores no tienen ninguna esperanza de sobrevivir ese día. También vemos que Pedro menciona el día del Señor en 2 de Pedro 3:10. Y Pablo lo menciona en 1 de Corintios 5 y 2 de Corintios 1 y 1 de Tesalonicenses 5, como vimos la semana pasada. Así que las Escrituras hablan mucho, aunque solo he tocado la superficie, sobre el día del Señor. Número 2 en tu esquema, en términos del día del Señor, es la señal. La señal. Vamos a Apocalipsis 6. Vamos a movernos mucho en sus Biblias. Apocalipsis 6. Y veremos la apertura del 6º sello. Apocalipsis 6, desde el versículo 12, una señal surge. El versículo 12 dice, ahora vamos a ser muy claros. ¿Quién es Él
Jesús es un buen invitado en la iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿quién es Él? Jesús. Él es el único digno de abrir los sellos. Cuando Él abrió el sexto sello, Juan dice, miré y he aquí, hubo un gran terremoto y el sol se volvió negro como tela de saco y la luna llena se volvió como, ¿qué? Las estrellas del cielo cayeron a la tierra y la higuera soltó sus frutos de invierno. Cuando es sacudida por el viento, el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla. Cada montaña e isla fue removida de su lugar. Los reyes de la tierra, los grandes, los generales, los ricos, los poderosos y todos, esclavos y libres, se escondieron en las cuevas entre las rocas de las montañas, llamando a las montañas y a las rocas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse? Hablamos de esto la semana pasada y me enfoqué en el grito de miedo en estos dos últimos versículos. Pero ese grito de miedo no es del pueblo de Dios. Ese grito de miedo, de nuevo, desde el punto de vista pre-ira, ese grito de miedo es de los perdidos. Porque nosotros que conocemos a Cristo ya hemos sido llevados con alegría y librados de la ira de Dios, la ira del Cordero. Apocalipsis 6. Aquí describe el final de la semana 70. Y esta apertura del sexto sello aquí por Jesús es también lo que tanto Pablo como Pedro llamaron un ladrón en la noche. Nuevamente, el cristiano no es sorprendido por el ladrón en la noche porque se nos ha mandado estar vigilantes. Pero el mundo perdido, que ahora busca paz, seguridad, bienestar y comodidad, se encuentran en una falsa seguridad y vendrá como ladrón en la noche para ellos, por no confiar en quien está a cargo, el Señor Jesús. El versículo 17 menciona que el gran día de su ira ha llegado. Esto es en Apocalipsis 6, la primera mención de la ira en el libro. Los primeros 5 sellos vistos en semanas anteriores no son la ira de Dios, sino de Satanás. La 70ª semana tampoco es la ira de Dios. Los juicios de las trompetas y copas que veremos pronto son la ira de Dios. Pero aún no hemos llegado ahí. Lo que hace el sexto sello en Apocalipsis capítulo 6 es decirle al mundo, prepárense, porque el día del Señor se acerca. Esa es la señal. El número 3 es el sellado. Lo que ocurre después en el capítulo 7 de Apocalipsis, avanzaremos secuencialmente a través de varios capítulos en Apocalipsis. Miren Apocalipsis 7, desde el versículo 1. Después vi a 4 ángeles en las esquinas de la tierra, deteniendo los vientos para evitar daños. Luego, otro ángel con el sello del Dios viviente llamó a los 4 ángeles con poder para hacer ¿qué? Causar daño a la tierra y al mar. Pero se les ordenó esperar hasta que sellar a los siervos de Dios en sus frentes. Escuché el número de sellados, 144,000 de todas las tribus de Israel. Luego se enumeran las tribus, ¿cierto? Después del sexto sello, Dios detiene a los 4 ángeles brevemente antes de que inicie la destrucción. En Apocalipsis 7, 144,000. El pueblo judío es salvado por Dios en Cristo como un signo de exclamación.
por la relación especial de Dios y el cuidado particular, por su pueblo judío, el Israel étnico. Son salvados por la elección soberana de Dios y les otorga el nuevo nacimiento mediante arrepentimiento y fe, como cualquiera de nosotros. Pero lo hace aquí en un momento en que nadie más está siendo salvado. Y hay 12,000 de ellos que son salvados de cada tribu y no están marcados con la marca de la bestia, porque eso es lo que significa ser sellado. Sellado significa estar marcado. No están marcados con la marca de la bestia, pero tienen un sello en ellos que los identificará como pertenecientes a Dios, pertenecientes al Cordero que fue sacrificado. A partir de este punto, en la línea de tiempo, no hay nada en la Escritura que hable de alguien más siendo salvado. Entonces están los sellados. Número 4 en tu esquema. Después vienen los santos mencionados, los 144,000 judíos étnicos que aceptan a Cristo y son sellados. Ya están los santos. Sigue en Apocalipsis 7. Continúa en el versículo 9. Mira la visión que Juan está viendo. Después vi una gran multitud de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie ante el trono y el Cordero, vestidos con túnicas blancas y ramas de palma en sus manos. Clamaban a gran voz, diciendo que la salvación es de nuestro Dios, en el trono y el Cordero. Todos los ángeles estaban alrededor del trono, los ancianos y los 4 seres vivientes, postrándose ante Dios, diciendo: Amén. La bendición, gloria, sabiduría, acción de gracias, honor, poder y fuerza sean para nuestro Dios por siempre. Amén. Entonces uno de los ancianos me habló. Juan dice, preguntando quiénes son los vestidos de blanco y de dónde vienen. Juan actuó bien. Le dije: Señor, usted lo sabe. Y lo hace. Y él dice y me dijo, Juan dice y me dijo, estos son los que salen de la gran tribulación. Han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono los protegerá con su presencia. No tendrán hambre ni sed jamás. El sol no los herirá, ni ningún calor abrasador, porque el Cordero en medio del trono será su pastor y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Cuando se rompa el 6º sello, amigos, los seguidores de Jesucristo aparecerán en el cielo, que son todos los redimidos en la tierra en ese momento, saliendo de la tribulación, según el versículo 14. Así que nuevamente, para mis hermanos en Cristo, con visión pretribulacional, a quienes amo y respeto, no pueden salir de algo en lo que nunca estuvieron. ¿Tiene sentido? No pueden salir de la tribulación si nunca estuviste en ella, porque fuiste arrebatado antes. Nuevamente, es parte de la visión preira. El versículo 19 dice, será una gran multitud. Nuevamente, esto coincide con lo que Jesús dice en Mateo 24, ya que sitúa la aparición de estos santos donde Juan lo hace en Apocalipsis, capítulo 7. Mira, antes de declarar guerra a una nación enemiga, tú traes a tus embajadores de vuelta a casa, ¿no? Y eso es lo que ha hecho Dios. En este capítulo, ha regresado a sus embajadores a casa, ha reunido a los suyos en casa antes de iniciar una guerra y justo antes de que su ira se desate.
¿Y qué sucede justo antes? Apocalipsis 8, versículo 1. Ahí está. No te hago leer mucho, ¿verdad? Número 5 en tu esquema sería el silencio. El silencio. Apocalipsis 8:1. Observa lo que sucede cuando el Cordero abre el séptimo sello. Hubo silencio en el cielo por media hora. Los judíos están sellados y la iglesia ya no está en la tierra para entonces. Representa al pueblo redimido por Dios. Al abrir el séptimo sello, reina el silencio. Es fascinante. Es el único lugar en Apocalipsis donde se menciona el silencio. Es el mismo silencio que Sofonías menciona en su profecía. En Sofonías 1:7 se dice: guarda silencio ante el Señor Dios, porque el día del Señor está cerca. El Señor ha preparado un sacrificio y ha consagrado a sus invitados. Una vez más, los profetas del Antiguo Testamento profetizan sobre el silencio que acompaña el inicio del día del Señor. Ahora, ¿por qué habría silencio? Piénsalo por un minuto. ¿Por qué habría silencio? Creo que la respuesta es doble. Pero, primero, quiero desmentir un error sobre este versículo en particular. Hay un viejo chiste tonto de predicadores que algunos de ustedes probablemente han escuchado, que este momento de 30 minutos de silencio en el cielo es prueba de que no hay mujeres en el cielo. Algunos de ustedes apenas lo están entendiendo. Hermanas, les aseguro que no es cierto. Solo fue un chiste malo que nunca repetiría en público. Porque piénsenlo hasta aquí. Hemos visto a Dios hacer muchas cosas milagrosas en estos eventos recientes. Así que 30 minutos de silencio en el cielo será solo otro milagro. En serio, ¿por qué habría silencio? Creo que la respuesta tiene dos partes. El silencio es efectivo. Pero específicamente en un entorno disciplinado. Sé que ha habido momentos cuando mis hijos eran más pequeños. Usaba el silencio para confrontarlos sobre algo que habían hecho. Y la situación se volvía muy seria entonces. Es efectiva. Pero la otra razón del silencio, piensa en lo que Dios hará. Está por juzgar a los impíos. Y debido a que su justicia es justa y santa en todo momento, no hay respuesta a la réplica del juicio divino. El juicio a punto de dictarse no puede ser respondido o debatido, porque lo que sigue es la ira de Dios. Así que hay silencio. El número 6 en tu esquema son los sonidos. Los sonidos. En el siguiente versículo, desde Apocalipsis 8:2, la destrucción comienza. Con la ira desatada, 7 ángeles tocan 7 trompetas. El juicio de Dios en el día del Señor comienza aquí. Estos juicios de trompeta continúan hasta el final de Apocalipsis, capítulo 11. Hay un amplio margen aquí. No vamos a cubrir cada detalle minucioso, pero sí avanzaremos a través de estos juicios de trompeta, comenzando en Apocalipsis 8:7. Cada toque de una trompeta, a partir de aquí, trae juicios más severos cada vez. En la lista de estos juicios de trompeta, el juicio es sobre todos en la tierra, la humanidad perdida,
Los primeros 4 juicios de trompeta son contra la naturaleza. Lo que Dios hace es destruir el universo poco a poco, lo que resulta en que algunas personas en la tierra, todas perdidas, se conviertan en daño colateral y fallezcan en medio de este proceso inevitable. La primera trompeta está en Apocalipsis 8:7. En esa primera trompeta, ¿qué ves? Granizo, fuego y sangre mezclados. 1/3 de la tierra y de los árboles se queman junto con toda la hierba verde. En la segunda trompeta, permaneciendo en ese mismo pasaje, algo como una gran montaña, en el versículo 9, arde con fuego y es lanzada al mar. 1/3 del mar se convierte en sangre y 1/3 de las criaturas marinas mueren y 1/3 de los barcos en el mar, ¿qué sucede? Son destruidos en ese momento, ¿cierto? No sé si alguna vez has usado un sitio web que muestra las coordenadas de navegación de todos los barcos en los océanos. ¿Alguien lo ha hecho? ¿Alguien se ha preguntado dónde estaba su crucero en el que estaban a punto de subir? Sitios web fascinantes. Gracias al GPS y al rastreo puedes ver todos los barcos, cargueros, cruceros, botes pequeños, etc. Los océanos rebosan de barcos, compas. Eso no es poca cosa. Que 1/3 de los barcos del mar se destruyen en ese momento. En la tercera trompeta de Apocalipsis 8, Ajenjo cae del cielo como una gran estrella ardiente, afectando 1/3 de los ríos y manantiales de agua en la tierra. Esto provoca que 1/3 de las aguas se vuelvan amargas, causando daño colateral y la muerte de muchas personas. Mueren al beber agua. Versículo 12, cuarta trompeta, juicio. 1/3 de la luna, el sol y las estrellas se oscurecen, disminuyendo la intensidad de la luz solar, lunar y estelar considerablemente. Ya no habrá calentamiento para quienes estén preocupados. La temperatura bajará mucho, afectando al medio ambiente terrestre. Pero desde el versículo 13, los 3 últimos juicios de trompeta se enfocan en las personas que permanecen en la tierra, la humanidad caída otra vez. Ya no se trata de la creación y la tierra, sino específicamente de la humanidad caída. ¿Te das cuenta de que con estos últimos 3 juicios hay un ay añadido a cada uno? Ese ay indica que, aunque las primeras 4 trompetas fueron malas, estas últimas 3 serán peores. Por eso se añade un ay. Capítulo 9, versículo 1, la quinta trompeta, juicio, el primer ay, la estrella, mencionada en el versículo 1, puede ser visto como un demonio que cae del cielo y al que se le han dado las llaves del abismo sin fondo, y está abierto, y al abrirlo desata un ataque de langostas como caballos. Así es como lo describe la Escritura. Y salen de ese pozo y pican como ¿qué? Escorpiones. ¿Alguien ha sido picado por uno? Sí. Un par en la sala lo han vivido. No es agradable. Es muy doloroso. Pero son grandes bestias.
Y este ataque será tan feroz durante 5 meses que el versículo 6 del capítulo 9 dice que la gente buscará la muerte y no lo que no la encontrarán. Ahora, si conocemos a Jesús esta noche, se nos da esta imagen por una razón. Esto está en las Escrituras, no para que lo vivamos, ya sea pretribulación o preira. No es para experimentarlo, sino por una razón. Debemos advertir a los no creyentes que conocemos y amamos. La ira de Dios se acerca. Y debemos compartir el evangelio con ellos. Por eso se nos da. Y luego, aún peor, la sexta trompeta y el segundo ay en los versículos 13 al 19. Míralo ahí. 4 ángeles atados en el río Éufrates, liberados para matar a 1/3 de la humanidad, con 200 millones de tropas en un ejército satánico. No es Armagedón. Aún no hemos llegado. Eso es la próxima semana. No son asambleas terrestres, pero sigue siendo destrucción. Y en todo esto, uno pensaría, con lo que ha pasado hasta ahora en estos juicios, que alguien clamaría por salvación, ¿verdad? No sería una buena idea en ese momento. Pero mira los versículos 20 y 21 del capítulo 9. Apocalipsis 9, 20 y 21. El resto de la humanidad que no fue muerto por estas plagas, no se arrepintió. No se arrepintieron de sus obras. Siguieron adorando demonios e ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, incapaces de ver, oír o caminar. Tampoco lamentaron sus homicidios, hechicerías, inmoralidad sexual o robos. Así que está claro, no quieren la salvación. Y aunque quisieran la salvación, en este punto, no podrían alcanzarla. Considerando todo eso, lo siguiente tiene total sentido. Vea Apocalipsis, capítulo 11. Sí, estamos avanzando, pero en el capítulo 11 de Apocalipsis se menciona la séptima trompeta y el tercer ay. En Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. De nuevo, lamento no tener pantallas esta noche, pero con tu Biblia frente a ti estás a salvo. En los versículos 15 al 19 se muestra la séptima trompeta, el juicio y el tercer ay. Estos versículos son la declaración de Dios de que todo ha llegado a su fin y se acabó para el anticristo y para un mundo rebelde. Para Dios, ese tiempo se acabó. Versículo 15. El reino del mundo es ahora de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por siempre. Amén. Amén, está bien. Y si eso aún no estaba claro para todos, las voces en el cielo ahora dicen lo obvio, que se acabó. El reino del Mesías ha llegado. La unión entre el reino terrenal y el divino se ha consumado. Los 24 ancianos rinden culto. Se abre el templo celestial con relámpagos, truenos y una fuerte tormenta de granizo. Los 7 sellos se abren y resuenan las 7 trompetas. Así como el séptimo sello anunció las 7 trompetas, la séptima trompeta ahora anunciará 7 juicios de copas. ¿Ves el orden ahí? No te lo pierdas. 7 sellos. Llegan al séptimo sello que desata. 7 trompetas llegan a la séptima trompeta
que desata los 7 juicios de copas. Entonces, ¿qué está pasando? Parece que Dios ha intentado varias veces poner un punto de exclamación en su ira para que todos piensen que ya terminó. Pero no es así. Algo más está a la vuelta de la esquina. Más juicios siguen llegando. Sin embargo, el punto final son los 7 juicios de las copas. Los llamaremos número 7. Al final de tu esquema serán los platillos. Es lo mejor que pude hacer con una S. Los platillos. Y los veremos en Apocalipsis 16. Comenzando en el versículo 1 hasta el versículo 21. Estos juicios de las 7 copas es lo que sigue. La palabra en griego para copa es más como un platillo ancho y poco profundo que se derrama rápidamente. Puedes comprender. A medida que avanzamos en estos juicios, el ritmo se acelera. Estos 7 juicios de las copas sucederán rápidamente, como si se derramara un platillo poco profundo. Todos los juicios de las copas ocurren después de 5 meses de sufrimiento, mencionados anteriormente, relacionados con la 5ª trompeta. Ahora tenemos 7 demostraciones más de la ira de Dios que se derraman rápidamente por todo el mundo. Primer juicio de la copa. Por todo el mundo la gente tendrá ¿qué? Llagas y enfermedades de la piel. Segundo juicio de la copa. El agua de los mares en la tierra. ¿Qué le pasa? Se convierte en sangre y mata todo en los océanos. Tercer juicio de copa. Entonces el agua de ríos y manantiales se convierte en sangre. ¿A quién afectaría? Los ríos y manantiales. ¿A quién afectaría? O sea, los océanos. Sí, está bien. No podemos beber agua salada, pero ¿a quién afectarían los ríos y los manantiales? Pues a cada persona viva en ese momento. La persona promedio solo puede durar 3 días sin agua fresca. Así que no tienen agua limpia para beber ni para mantener limpias sus heridas en el cuerpo. Y nos dicen que hay una razón para este juicio en el versículo 6. Porque han derramado la sangre de los santos y profetas, y tú les has dado sangre para beber. Es lo que merecen. En MacGregor nos preguntamos, ¿qué merece cada pecador? El infierno. El juicio divino en ese lugar. Dios no está haciendo nada malo, nada inmoral en lo que hemos visto, desgarrador, sí. Especialmente al pensar en seres queridos que no conocen a Cristo. Pero la ira de Dios no es injusta, amigos. De igual forma, su gracia no es aleatoria, sino se aplica específicamente a quienes le pertenecen. Aquellos en Cristo reciben la gracia de Dios y los que no están en Cristo no. Pero ellos reciben la ira de Dios por su rebelión. Y como diría Pablo, así eran algunos de ustedes, es decir, nosotros. ¿Ves cómo esto endulza la gracia de Dios en Jesucristo? El cuarto juicio de la copa. El sol se intensifica aquí y quema la tierra. En el versículo 9. ¿Clamaron por salvación porque se estaban quemando bajo un sol abrasador? Sí, no.
El versículo 9 dice que no se arrepintieron ni le dieron gloria. Sabes, con el tiempo he escuchado que el Dios del Nuevo Testamento es más amable que el del Antiguo Testamento. No han leído el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Y eso no es cierto. En realidad, el Dios del Antiguo Testamento no es malo. Y el Dios del Nuevo Testamento es unicornios y arcoíris. Supongo que eso nunca es cierto. Sin arrepentimiento. Los pecadores reciben su merecido, a menos que la gracia de Dios haya llegado a su vida, específicamente mediante Cristo. En el versículo 11 está el juicio de la quinta copa. Así que este trono de la bestia ahora está en la oscuridad. ¿Y qué hicieron? Maldijeron al Dios del cielo por su dolor y llagas. No se arrepintieron de sus actos. ¿Captas el tema? Después del sexto tazón, el río Éufrates se secó. Parece que estos intrigantes espíritus demoníacos están guiando a los reyes y líderes del mundo para que se reúnan todos juntos, para organizar un contraataque al plan del Señor. Ellos piensan que se preparan para una gran batalla, la batalla de Armagedón. Pero sin que lo sepan, no se están reuniendo para pelear. Dios lo está usando soberanamente. Liderazgo demoníaco, reunidos para enfrentarse. Dios lo usa soberanamente para una masacre. Y eso es la batalla de Armagedón. Lo veremos la próxima semana, no hoy. En Texas lo llamaríamos. Es como dispararle a peces en un barril. Todos los reyes y líderes mundiales se reúnen en un solo lugar. No es difícil. Nunca es para Dios. Por ende, la sexta copa es donde concluiremos esta noche, porque prepárate para la batalla de Armagedón. La retomaremos la próxima semana. Hermanos y hermanas, es posible que sea la primera vez que ven los detalles de lo que sucede en el día del Señor. Si les inquieta, está bien. No deberíamos regocijarnos por lo que está sucediendo, ni pedir disculpas por ello. La palabra de Dios es la verdad absoluta. Nos guía hacia lo correcto. Para la llegada del Eshatón, es crucial comprender la importancia de los eventos que están por venir. Mira, lo que tú y yo creemos sobre el fin moldea cómo vivimos ahora, ¿verdad? Y se nos recuerda, tal vez incluso se nos enfrenta con lo que la Biblia dice sobre la ira de Dios al final de los tiempos. Debemos recordar, al ver esto, el peligro de nuestro pecado. Recordemos buscar la santidad. Como pueblo de Dios, el pecado siempre promete de más y cumple de menos. Y aún peor, lleva a la muerte. Los seguidores de Cristo deben evitar el pecado. No debemos justificar nuestro propio pecado en ningún momento. No excusamos nuestro pecado. No coqueteamos con el pecado. Es algo peligroso y debemos verlo como un asunto grave y peligroso. Pero este estudio de hoy también nos recuerda lo valioso que es Cristo. El peligro del pecado
y lo valioso que es Cristo. El Cordero sacrificado por pecadores como tú y yo. Y si estamos en Cristo esta noche, nos damos cuenta ahora, después de estudiar el día del Señor, de qué nos ha salvado Cristo. Piénsalo. No es solo nuestro pecado. No somos únicos. No es solo el infierno. No. Por la gracia de Dios y su misericordia en Cristo, nos ha salvado de la ira de Dios. Jesús nos ha salvado de Dios. Su ira, la justa y merecida ira que nuestra rebelión justamente merece. Cristo no nos parece más precioso. Esta noche que no hemos estado prestando atención a nuestras Biblias mientras las leemos. Hay un estribillo en los Salmos que se repite una y otra vez. Si has leído los Salmos y estás familiarizado con ellos, conoces el estribillo de refugio en los Salmos. Permíteme refugiarme bajo el abrigo de tus alas. El Salmo 61 dice: escóndeme a la sombra de tus alas. El Salmo 17 dice, una y otra vez, esa imagen de protección, abrigo y refugio. Sucede una y otra vez. Al leer el Nuevo Testamento, vemos que Jesús es precioso porque, bueno, es nuestro único refugio. Es nuestro único refugio para hoy. En este momento es el único lugar donde esconderse y protegidos de la ira de Dios próxima. Chico, espero que eso cambie cómo hablamos con otros mañana. Espero que cambiemos nuestra forma de ver nuestro pecado. Espero que nos motive a buscar la justicia y la piedad como un pueblo distinto que Dios nos ha llamado a ser en este mundo, que va directo al infierno. Es un recordatorio aleccionador. Y así es el día del Señor. Debería hacernos reflexionar y despertar. Ser celoso del Evangelio, cautelosos del mal, y agradecidos por la preciosa naturaleza de Cristo. Amén. Oremos. Dios, hay pesadez al estudiar tu palabra esta noche. Una seriedad ayudándonos a ser sobrios sobre, no algunos fantasiosa, metafórica, cosa onírica, podría o no ocurrir en el futuro, pero la realidad es que tu juicio y tu ira están por venir. Y es una certeza. Así que oro para que nos animes, nos empoderes para ser testigos de tu evangelio de gracia mañana, viernes y sábado y en los días por venir. En esta sala muchos recordamos a alguien en particular. Señor, al reflexionar sobre este pensamiento, nos damos cuenta de su destino. Y Dios, al confiar en tu gracia soberana y salvación, sabemos que nos has llamado a ser sembradores indiscriminados, a esparcir el evangelio a quien quiera escuchar. Te agradecemos por ese privilegio. Que dé fruto esta semana. Que Cristo sea precioso para nosotros, porque es en su nombre que oramos juntos. Y todo el pueblo de Dios dijo esta noche: amén. Gracias por escuchar nuestro estudio bíblico de mitad de semana de verano titulado El fin de los tiempos.
Para más sobre el podcast de McGregor, visita mcgregorpodcast.com. Si no tienes iglesia, únete a nuestro culto dominical en la Iglesia Bautista McGregor. Visita mcgregor.net.